Francisco Benito, soy médico de este centro de salud. Algunos pacientes míos están por aquí también. Mi compañera Lola Pastor y yo, mi enfermera y yo, vamos a hablar de un tema que ustedes nos han pedido, que es hablar de la depresión, cómo manejamos al enfermo depresivo desde el punto de vista de la atención primaria. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Cómo lo abordamos, cómo lo detectamos, cómo lo diagnosticamos, cómo lo enviamos al especialista si es necesario. Todos esos aspectos los vamos a hablar aquí. La música que estaban escuchando, se oye un poquito mal, es un nocturno de Chopin. ¿Por qué hemos puesto esta música? No es porque sea triste, sino porque este Chopin, Federico Chopin, era un gran depresivo. Falleció de tuberculosis, pero mucha parte de su vida pasó una depresión. Por eso hemos puesto esa música. Esta presentación la vamos a colgar en esta web que tienen ustedes aquí, que es la web del Centro de Salud. Todo lo que decimos aquí lo pueden ustedes descargar o lo pueden consultar en la web del centro. Bueno, la exposición va a ser siguiente. Yo hago una pregunta y la pregunta la contesto. O sea, sale una pregunta y yo la contesto. Es una forma más ágil de hablar de la depresión. De vez en cuando les pondré algún cuadro, alguna obra artística de algún artista que tiene que ver con lo que estamos hablando. Este cuadro que tienen aquí, aunque esté pintado en este año, no habíamos nacido nadie de nosotros cuando este cuadro se pintó. Parece muy moderno, pero es muy antiguo. Es un cuadro de un pintor holandés, Van Gogh, que es un cuadro típico porque ya ve que la imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la imagen típica de un enfermo depresivo, totalmente enemistado con todos. Los cuadros impresionistas, como de este pintor, ya ven que utilizan mucho los colores primarios, no mezclan la paleta, y son así. Ellos nunca pintan lo que ven, sino que pintan la impresión psíquica que le produce la persona que está pintando, ¿no? Pues esto es la impresión que le da Van Gogh a un enfermo depresivo. El cuadro se llama El viejo afligido. Bueno, la primera pregunta sería esta: ¿qué no es una depresión? Vamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué no es una depresión? El término depresión se utiliza de una manera, en el lenguaje coloquial, de manera muy libre, y la mayoría de las veces que hablamos de depresión en el lenguaje coloquial no hablamos de personas deprimidas, hablamos de personas tristes. A menudo lo que se conoce como depresión en el lenguaje médico no es lo mismo. La frustración, la contrariedad, la melancolía, el duelo, la tristeza, son sentimientos negativos que todos los seres humanos tenemos cuando tenemos un conflicto o algo negativo que nos surge. Y responder con tristeza es algo natural y es algo humano y es completamente entendible. Porque la mayoría de los pacientes tristes no tienen una depresión. Ni todos los pacientes deprimidos están tristes. Hay pacientes que tienen depresión y no están tristes, están excitados. Son depresiones enmascaradas, que el fondo es depresivo, aunque se manifiestan con todo lo contrario. Ya lo hablaremos un poco más adelante. El duelo, hemos hablado de duelo. Todas las personas tenemos duelo cuando tenemos un familiar querido que ha desaparecido, cuando tenemos un conflicto emocional, un conflicto amoroso, o un problema de trabajo, un problema de dinero. Pues es lógico que nos sintamos tristes, pero eso no son depresiones. Ahora hablaremos de lo que es una depresión. Todo esto no es una depresión. Bueno, si a veces les comento esto es una escultura funeraria que hay en Roma, que es muy bonita. Aquí no se ve bien, pero el natural es una preciosidad, es una escultura muy impresionante, que es un ángel caído, un ángel alicaído, que está sobre la tumba del autor, del escultor. La obra la hizo el marido de la persona que está enterrada, el escultor, que se llama William Wetmore. Bueno, pues lo he dicho por el duelo. El duelo no es una depresión. Ahora lo veremos un poco más desarrollado. Entonces, si hemos visto lo que no es una depresión, pues vamos a explicar lo que es la depresión. Pues la depresión verdadera es un estado de hundimiento, así como se describe, mucho mayor que cualquier decaimiento producido por los contratiempos de la vida.
Es un padecimiento que interfiere con la vida diaria. La persona que tiene depresión no puede hacer su vida normal. Interfiere ese padecimiento con las personas con las que convive. Aquí quiero recalcar que es una enfermedad, no es un estado del ánimo. La depresión, desde el punto de vista médico, es una enfermedad. Y como enfermedad necesita su diagnóstico, su tratamiento. A veces la depresión llega a ser tan grave, pues que a veces pues, ocurren estas cosas como todos conocemos, que puede aparecer algo tan terrible como que esa persona pues, no quiere seguir viviendo. Otro cuadro. Este cuadro es de un pintor norteamericano. La obra estuvo expuesta en España, en Madrid, en el Museo Thyssen. Y este pintor, pues ya ven cómo pinta. Es contrastes de luz muy grandes, pocos detalles. Es un cuadro enigmático porque esta señora está mirando a la ventana, no sabemos qué está pensando. Pero la impresión que da el cuadro es una impresión de soledad, una impresión de tristeza. Probablemente tenga algo que ver con la depresión. ¿Es frecuente la depresión? Pues más frecuente de lo que pensamos. Hay unos estudios que se hicieron en el 2010 en atención primaria y esos estudios demostraron que el 13% de los pacientes que vienen a la consulta pues padecen una depresión mayor. Ahora veremos lo que es una depresión mayor. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se me escucha bien? Y la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 personas puede padecer esta enfermedad a lo largo de su vida. Es más frecuente en las mujeres, más que en los hombres. Después, si quieres, explicaremos un poco por qué. Hace 60 años esto era un 3, o sea, 3 mujeres por un hombre. Ahora es 2 a 1. La explicación que dan los sociólogos a esto, de que cada vez la depresión se está igualando más a los hombres, piensan que tiene unos factores socioculturales. Sobre todo el acceso a la mujer al trabajo, la emancipación de la mujer y la revolución sexual de los anticonceptivos que liberan a la mujer del embarazo. Pues esas 2 cosas, dicen los sociólogos, que han provocado que se vayan igualando los términos. Lo que era 3, ahora es 2, y veremos en el futuro qué pasa, si nos afectará igual a ambos sexos. Este cuadro es del mismo autor que hemos visto antes, un cuadro muy parecido en cuanto a temática. Ya lo ven que este autor pues, refleja mucho la soledad, sobre todo la soledad en el medio urbano. A ver, ¿por qué no acuden al médico los pacientes con depresión? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? A lo mejor tienen miedo del diagnóstico que le van a decir y les causa... Por ahí va el asunto. Eso es por prejuicios. La enfermedad mental lleva una carga de estigma. El enfermo mental siempre es un enfermo que no se ha manifestado públicamente o no ha querido el mundo saber que hay enfermos mentales. Y por prejuicios, muchos piensan que los deprimidos son personas que tienen una debilidad de carácter, unas personas con muy poca personalidad y por eso les pasan esas cosas. Y no es cierto. Otros piensan que es un problema imaginario, que eso son imaginaciones tuyas, o que es que estás haciendo un poco de teatro. Tampoco es cierto. Vuelvo a insistir, la depresión es una enfermedad, como lo es la diabetes, como lo es la hepatitis, como es la fractura de tobillo. Es una enfermedad y requiere un diagnóstico y un tratamiento especial. Porque ese tratamiento reduce la angustia y el sufrimiento del paciente. Ahora lo veremos cómo. Las depresiones, las más importantes, las que vamos a ver aquí, son sobre todo las primeras. Estas tienen unas características especiales que lo manejan los psiquiatras. Esta es la más frecuente, si nos da tiempo hablaremos de esta, pero vamos a centrarnos en la primera. ¿Cómo se detecta y trata la depresión? Pues aquí lo explico. Es acudir a un profesional, acudir al centro de salud, a la enfermería, a los médicos y exponer el problema. Hay muchos medicamentos y muchas enfermedades que lo veremos que parecen una depresión y no lo son. Por eso los médicos tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. Para eso, ¿qué hacemos?
lo que hacemos siempre en la consulta, el examen físico, una entrevista y, si es necesario, pruebas de laboratorio, análisis. ¿Qué es el trastorno depresivo mayor? Que es lo que vamos a centrarnos hoy. Pues ya lo ven, una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y todo. Todo interfiere. La persona depresiva es incapaz de sentir ningún tipo de placer, ni por la comida, ni por pasear, ni por leer, ni por ver la televisión. Es incapaz de disfrutar de esas cosas. Y lo más importante, incapacita. Es un enfermo inválido, como pues un enfermo que tiene una fractura de tobillo. Incapacita a la persona para hacer su vida normal. ¿Entienden el concepto? Incapacita, lo hace una persona con una imposibilidad de hacer su vida normal. A ver, los pacientes cuando vienen a la consulta, ¿qué nos cuentan? Pues esas son frases extraídas de la consulta. Pues mira, la vida ya no me merece la pena, me cuesta vivir, me agota, la vida no tiene sentido, todo lo que pasa la culpa la tengo yo, no siento alegría, no disfruto con nada, he perdido la esperanza, y esta es la más dramática, he pensado en acabar pronto con esto. Síntomas de la depresión. Mire, pues ustedes ya lo conocerán, que mire, tristeza, llanto inmotivado, aislamiento, desesperanza, pesimismo, sentimiento de culpa. No disfruta con nada de lo que antes disfrutaba. Si me gustaba pasear ya no paseo, si quiero ir a la piscina ya no voy, si me gusta el fútbol ya no me apasiona el fútbol. Cosas que antes disfrutaba, ahora es incapaz de disfrutar. Y el tema de la inhibición sexual. Síntomas, más síntomas. Aparte de los síntomas psíquicos que hemos visto, también hay síntomas físicos. Falta de energía, se mueven poco, no se pueden concentrar. Que es de los más importantes. Un paciente depresivo lo primero que hace es empezar a dormir mal. Se duerme al principio bien, pero se despierta pronto y ya no se vuelve a dormir. Los enfermos ansiosos pasa al contrario. Les cuesta dormir, pero una vez han dormido ya continúan durmiendo. El depresivo se duerme pronto, pero se despierta pronto y ya no vuelve a conciliar el sueño. La pérdida de apetito. Los que primero suelen aparecer es el despertar precoz, el insomnio y la pérdida de apetito. Descuido personal. La persona pues ya no le interesa su aspecto físico. A veces empiezan que malestar, me duele la cabeza, me duele el estómago, no me acabo de poner bien, no sé qué me pasa, estoy mareado. Todos son síntomas que van con la depresión. Y los últimos, que siempre los pongo al final, pero ya ustedes lo están viendo. Otro cuadro más. Ya ven que la temática de este autor es muy parecida. La soledad, siempre la soledad. Y el lugar donde no hay gente, donde hay más gente, que son los lugares públicos, por ejemplo. Este no es del pintor de arte, este es otro pintor más reciente, ¿eh? Se llama Q-Tren. El tren Q es un tren que va desde Queens, o sea, desde un barrio de Nueva York a otro. Por eso se llama así. Este cuadro ustedes lo conocerán, es de un pintor francés, también impresionista. Esto está en el Museo d'Orsay, París. Está pintado, ya lo ven, hace muchos años. Se llama el ajenjo o la absenta, que es lo mismo, es una bebida que se puso de moda en aquella época. Este cuadro lo prohibieron porque era demasiado indecente, era un poco repugnante. Una mujer en un café, bebiendo en público. Lo expusieron en Londres y lo tuvieron que retirar porque pensaban que para aquella época, que era la época victoriana, era demasiado insolente. Pues aquí ven dos personas, no es una prostituta, es un pintor y al lado es una modelo, no son prostitutas. Ven, están ahí los dos indiferentes, no se miran, parece que no se hablen o que esté uno indiferente. Y lo que hay encima de la mesa es la absenta, que es una bebida alcohólica de alta graduación, que se puso de moda en aquella época y se tomaba.
Pero miren las caras de los dos, están completamente... parece que no están juntos. Bueno, pues algo que ver tiene con la depresión. ¿Qué causa la depresión? Ahí está la cuestión. No se lo va a responder nadie porque no lo sabemos ni los médicos. Hay muchas teorías. Dicen que no es una teoría, son más factores. Pues hay genéticos, hay familias de depresivos. Otros hablan de neurotransmisores, no sé si ustedes han oído hablar de la dopamina, la serotonina. Pues con un trastorno bioquímico a ese nivel. Psicológicos, hay personas con unas personalidades con más posibilidad de tener depresión. Pues personas con rasgos esquizoides de personalidad, con trastornos de la personalidad tipo de impulsivo, trastornos límites, trastornos obsesivo-compulsivos. Estas personas se deprimen con más facilidad. Y las sociofamiliares, fácil de entender, pues es más fácil que deprima una persona que tenga un problema de la infancia, o de abandono, o de maltrato, de pobreza. Estas cosas todas en combinación se piensan que en mayor o menor grado una u otra pues facilitan la depresión. Insistiendo sobre el tema, ¿qué factores sociales agravan la depresión? Pues la pobreza, como siempre, la falta de vivienda, el desempleo, la emigración. Muchos emigrantes vienen a las consultas con problemas de desarraigo gravísimos, con depresiones, personas pues, ecuatorianas o colombianas, que son las que más vienen, y tienen muchos un problema de depresión en relación con el desarraigo. Yo les he dicho antes que hay personalidades en las que esos valores negativos de personalidad hacen que se depriman con más frecuencia. Las personas con creencias religiosas, pues, es un protector. Realmente las personas que tienen creencias religiosas es un bálsamo y se deprimen menos. Y eso está sociológicamente demostrado. Las personas que tienen creencias religiosas, no entramos en cuáles, son una especie de protector contra la depresión. ¿Qué enfermedades físicas pueden parecer una depresión? Pues todas estas de aquí, no se las voy a leer todas, pero los médicos lo sabemos y sabemos que estas enfermedades pueden aparentar una depresión y no lo son, son demencias, son personas con cáncer, personas con dolor crónico. Claro que se deprimen, normal que ¿cómo se va a deprimir si están toda la vida con dolor? Hay medicamentos que pueden provocar depresión, aquí los tienen, los corticoides, que los toman personas con problemas reumáticos, esto que lo toman mujeres que han tenido cáncer de mama, las personas que han padecido de Parkinson o padecen de Parkinson, las personas que toman medicamentos para el colesterol, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto dura una depresión? Pues una depresión dura de 6 a 8 meses. Con tratamiento y sin él. El tratamiento, digamos que no acorta, pero alivia los síntomas y te evita sufrimiento. Pero una depresión suele durar eso. Por eso el tratamiento lo debemos de mantener ese tiempo. El riesgo de suicidio ya lo ven que es bastante alto, es del 7%. De cada 100 depresivos mayores, hablamos de depresión mayor, 7 hay riesgo de suicidio. ¿Qué hacemos para detectar o para evaluar un paciente que tiene esas tendencias suicidas? Miren lo que tiene este señor aquí encima. Pues ese es un cuadro que se llama La Decisión y es un cuadro reciente. Es un cuadro un poco impresionante, ¿verdad? Pues hay que hacer unas preguntas concretas al paciente para detectar que haya un riesgo de este tipo. ¿Cree usted que merece la pena vivir? ¿Usted desearía estar muerto? ¿Usted desearía estar muerto? ¿Ha pensado usted alguna vez en acabar con su vida? Así hay que hacerlo directamente tal y como están ahí. ¿Ha llegado tan lejos como para pensar cómo lo haría? Pues hay que preguntarlo. Porque ahí podemos dar las claves.
¿Cuáles son las señales de alerta de una persona que esté pensando en suicidarse? Pues, por ejemplo, que se desprenda de objetos que tienen un valor emocional para él. No sé, una joya, un detalle, un recuerdo de familia, que se desprenda cuando tenía tanto apego a él. Que repitan frases poco concretas de es que yo quiero salir de esto, quiero reunirme con seres queridos fallecidos. Que haga asuntos de testamento cuando nunca le hayan preocupado. Que llame a amigos o conocidos con los que no tenía mucha relación para decirles, mira, me voy a despedir de ti porque voy a salir fuera, me voy a ir de viaje. Esas cosas tienen que hacernos pensar en algo. O que una persona que está tan depresiva de momento se pone bien, de un día para otro. Hombre, ¿qué pasa? Hoy estoy como nunca. Son cosas que te hacen pensar en que algo puede estar sucediendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues en la consulta, ya lo ven. Descartar las causas orgánicas que hemos visto, las enfermedades que podían pensar que era una depresión, qué medicamentos pueden interferir. Perdón. Y en último término, la entrevista clínica. O sea, en la consulta hacerle todas las preguntas que le hemos explicado, hacerle una analítica, hacerle un test, porque hay test también que se pueden pasar en consulta. ¿Cuándo tenemos que mandar a un paciente con depresión al psiquiatra de la unidad de salud mental? Que aquí lo tenemos en la calle Pere Bonfil. Cuando detectemos cualquier cosa de la que pone aquí, hemos de mandarlo a salud mental. Esa, la principal. Cuando sospechemos o hayamos detectado un intento o algo que la familia nos ha dicho, urgente, ahora salud mental. Cuando aparezcan síntomas psicóticos, ¿qué es esto de psicóticos? Pues si la persona tiene esto, alucinaciones o delirios, ya no es una depresión. Hay más cosas que hay que ver y hay que enviar al psiquiatra. Personas que dicen, no, es que me están hablando, es que me están imponiendo el pensamiento, es que me persiguen, es que me quieren envenenar. Todo eso son alucinaciones o trastornos o delirios que hay que enviar al psiquiatra. A veces estas personas con depresión tienen otras enfermedades aparte de la depresión, como trastornos de personalidad o trastornos bipolares. También cosa del psiquiatra, no es cosa de atención primaria. Si la persona además abusa de alcohol o de drogas, también psiquiatra. Abandono personal grave, la persona deja de comer, no quiere comer, no come, pues también, eso también hay que enviar al psiquiatra. Cuando veamos que no responde a un tratamiento, también hay que ir al psiquiatra. O sea, estos son los puntos en que nosotros ya no tenemos que hacernos cargo del paciente, sino que hemos de enviarlo ya a atención especializada. Bueno, ¿cómo tratamos a un paciente con depresión? Este grupo lo va a explicar Lola Pastor, la enfermera. Todo esto lo va a explicar ella, toda esta parte de aquí. Yo me voy a centrar en la medicación antidepresiva y la psicoterapia. Yo no soy psicoterapeuta, pues tampoco voy a hablar de esto porque no es mi especialidad. Pero se trata desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, el autocuidado del depresivo, la psicoterapia y la medicación antidepresiva, que es lo que yo les voy a hablar. Esto lo he puesto porque es una frase muy bonita de Sigmund Freud, que es el padre de la psiquiatría moderna, es el fundador del psicoanálisis, y que decía en pocas palabras que lo que más tranquiliza no es una medicina, sino el contacto humano y la relación personal con los enfermos. Tratamiento farmacológico. Vamos a hacer un poco de historia. Todos los antidepresivos tardan en hacer efecto entre 1 y 3 semanas. O sea que eso hay que advertirlo siempre. Usted se toma este medicamento, pero no va a notar mañana el efecto. Va a tardar entre 1 y 3 semanas. Y eso hay que recalcarlo, porque los pacientes dicen, venga, esto no me hace nada. Sea usted paciente
tiene que esperar ese tiempo. Pero los efectos secundarios aparecen desde el primer día. Esto, que es lo que nos interesa, no llega hasta las 3 semanas y los efectos secundarios aparecen el mismo día. Eso desespera a muchos pacientes y hace que abandonen el tratamiento, porque dicen, esto a mí no me hace nada, esto me da mareos, esto me da dolor de cabeza, estoy todo el día dormido y no me hace ningún efecto. Pues esto hay que advertirlo desde el principio. A veces hay que dar ansiolíticos, porque aparte de depresión hay cuadros de ansiedad combinados, y que el tratamiento por lo menos debe durar 6 meses y que se tiene que retirar gradualmente. Vamos a hacer historia. ¿Cuál fue el primer antidepresivo que se utilizó? Pues aquí hay que dejar un espacio y hay que hacer un homenaje a las hierbas medicinales. Actualmente ya no se utiliza esto porque la efectividad es muy limitada, pero como hoy estamos en San Juan, pues hacemos el homenaje a la hierba de San Juan. El hipérico también se llama. Esto lo venden en mercados, o sea que se puede comprar en cualquier lugar. No tiene ningún efecto secundario y no provoca ninguna contraindicación. Saltamos la historia. Vamos al 57. Este medicamento empezó ya a salvar vidas. Se utiliza muy poco porque fue de los primeros que salió. Es un tricíclico que se llama. Tiene una utilización muy limitada, pero ahí está, que fue lo primero que dispusimos en terapia para tratar la depresión. Vuelvo a insistir, todos los antidepresivos tardan en hacer efecto 3 semanas. Los efectos secundarios aparecen inmediatamente. Eso lo voy a repetir varias veces para que quede bien claro. Han salido después muchos. Ustedes reconocerán los nombres si los han visto en algún lugar. Aquí los tienen todos juntos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Pues todos son buenos. ¿Cuándo hay que elegir uno u otro? Pues depende de muchas cosas. De la edad del paciente, de los efectos secundarios, de la experiencia que tenga el médico o el psiquiatra con este tipo de medicamentos, con las interacciones que tenga con otras medicinas que tome el paciente. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque esto es un traje de medida. Cada uno necesita uno distinto porque cada uno tiene una manera de actuar, cada uno tiene una potencia, cada uno tiene unos efectos secundarios. Pues cada paciente, conforme su edad, conforme sus enfermedades, que puede ser diabético, que pueda tener la tensión alta, que puede tener otras medicaciones que pueden interferir, pues hay que elegir uno u otro. Aquí hay un amplio abanico terapéutico. Estos medicamentos, que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación, tienen un nombre así muy rimbombante, han revolucionado por completo el tratamiento de la depresión. Efectos adversos de los medicamentos, pues hay que decirlos. Si uno lee el prospecto, pues se pone mal, dice, esto quiere decir, pero no significa que lo que pongan en el prospecto le vaya a pasar a ustedes. No tiene por qué. Pero hay que saberlo, y eso no tiene que ser razón para que interrumpamos la medicación. Pero hay que advertirlo siempre. Esto lo preguntan muchos los pacientes. ¿Oiga, yo puedo conducir vehículos? Pues sí que puede conducir en líneas generales, pero una vez, no el primer día que lo toma, tiene que esperar un poquito de tiempo para conocer cuál es el alcance de sus efectos secundarios y la capacidad que puede tener esa persona para controlarlos. Desde luego esto, ni con depresión ni sin ella, esto está completamente prohibido al conducir vehículos. Yo prefiero que un paciente que tome la medicación por un depresivo que conduzca siendo depresivo y sin tomarlos. O sea, yo prefiero que sea depresivo, tome la medicación, que conduzca siendo depresivo y no los tome. Estos, lo voy a pasar por la pista. Es que le había recomendado unas películas de cine, por si ustedes están interesados, porque hay películas en el cine que tratan muy bien la depresión y la explican muy bien. Esta película es muy interesante, es una interpretación magistral de esta actriz. Esta película se llama Helen. Si la pueden ver, comprenderán muy bien lo que es una depresión endógena. Esta otra es una crisis de un matrimonio que cada uno, pues, entendiendo la vida de una manera diferente. Este señor es más conservador, ella es más soñadora, entran en crisis y acaba trágicamente.
Y esta última, pues también es muy interesante, es de Jack Nicholson, que hace una interpretación magistral aquí también, de una persona que se jubila, su mujer fallece repentinamente, se queda descolocado en la vida, no sabe realmente cuál es su papel y entra en un cuadro depresivo por no saber su papel en este mundo después de jubilarse y quedarse viudo. Esas 3 películas las recomiendo para comprender lo que es la depresión. Esto no nos da tiempo, la listimia es un poco más. 3 libros, si les gusta leer, no porque sean depresivos, sino porque ayudar a un depresivo. Son 3 libros que son muy buenos, te explican perfectamente la enfermedad en que consiste, cómo podemos ayudar a un depresivo y a uno mismo, si es depresivo, también ayudan a superarse. Guías de autoayuda, esto lo va a hablar Lola cuando yo termine. Y esto, con este cuadro, yo le doy paso a Lola Pastor para que continúe hablándoles de la depresión. Eso es lo que hay que hacer.